Soy la doctora Jenny Rixe Osorio, médico familiar. Pertenezco al departamento de consulta externa. Soy además la jefa de referencias y de contrarreferencias del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, el día de hoy voy a tratar un tema de mi especialidad de medicina familiar, precisamente por la conmemoración del día 19 de mayo como Día Internacional del Médico Familiar. A propósito de esta celebración, quiero compartir con todos una labor que nosotros los médicos familiares hacemos, que es el trabajo con pacientes con enfermedad crónica. Entonces, bueno, adelante con la presentación. Entonces, el tema a tratar el día de hoy es el de la medicina familiar en el cuidado del paciente con enfermedad crónica. La ponencia se va a tratar de algunos aspectos generales, como el aspecto de la epidemiología de las enfermedades crónicas, qué modelos de atención al paciente con enfermedad crónica nosotros estamos trabajando y cómo participamos los médicos familiares en la atención del paciente con enfermedad crónica, utilizando algunas estrategias que las voy a detallar, como la atención centrada en el paciente, el modelo TOPIC, el abordaje familiar y el abordaje psicosocial. Para empezar, voy a relatar un caso clínico que usualmente tenemos en consulta. Bueno, lo podemos tener acá en el hospital, lo podemos tener en un centro de salud. Dice: acude a consulta la señora Alicia, de 56 años, por dolor en el hombro derecho de 5 días de evolución, posterior a esfuerzo físico en actividades del hogar. Al conversar con ella, nos refiere que hace 8 años presenta hipertensión arterial con tratamiento de enalapril de 10 miligramos cada 12 horas. Dice además que a veces no toma la medicación porque se olvida o porque no tiene las pastillas disponibles. Asimismo, refiere que no tiene controles hace 1 año de la hipertensión arterial. Además, comenta que no realiza ningún tipo de actividad física y nunca concurrió a un nutricionista que le oriente sobre su alimentación. En cuanto a los antecedentes familiares, tiene un padre fallecido de infarto a miocardio, una hermana hipertensa y con diabetes tipo 2. Cuando le hacemos la evaluación, encontramos un IMC de 37.2 y la presión arterial en 150/80 milímetros. Bueno, ese es un caso que es común de recibir nosotros. Entonces vemos que esta paciente acude con un cuadro agudo de dolor, pero que en el fondo la señora es una paciente hipertensa, es obesa y su hipertensión no está siendo controlada. Tiene una enfermedad crónica además. Entonces, vamos a hablar un poquito con respecto a estas enfermedades, ¿no? Las enfermedades crónicas. Estamos atravesando un proceso de transición epidemiológica y demográfica de las últimas décadas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra población está cambiando. Tenemos ya más población adulta mayor. Es lo que se refiere a la transición demográfica. Y lo que va generando cambio en el tipo de enfermedades que nosotros tenemos. A eso lo llamamos transición epidemiológica. ¿Qué es lo que está generando entonces? Incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente de tipo vascular, como la cardíaca, la cerebral, periférica, renal, y también la diabetes, el cáncer y la enfermedad respiratoria crónica. Acá podemos ver cómo ha ocurrido esa transición epidemiológica. En etapa inicial nosotros teníamos alta mortalidad general e infantil. Ahora tenemos baja mortalidad general infantil. ¿Por qué? Porque tenemos las vacunas, tenemos los antibióticos que causan que se puedan controlar mejor las enfermedades. Asimismo, antes había baja esperanza de vida al nacer, ahora tenemos alta esperanza de vida. ¿Por qué? Porque ya con el desarrollo tecnológico se puede controlar mejor los partos prematuros, se puede prevenir enfermedades desde el nacimiento. Antes había alta fecundidad y ahora por el control de la natalidad con los métodos anticonceptivos y la postergación de la maternidad de las mujeres tenemos baja fecundidad. Asimismo, las enfermedades transmisibles que eran altamente prevalentes antes, ahora tenemos incremento de las enfermedades no transmisibles.
Entonces, estas enfermedades crónicas se van incrementando también por la mayor expectativa de vida, el incremento de algunos factores de riesgo, ¿no? Conductuales, como el sedentarismo, la alimentación inadecuada, la obesidad, y algunos factores ambientales que tienen que ver con aspectos sociales, por ejemplo, el trabajo, el sedentarismo en el trabajo, en la recreación, el uso de las computadoras, de medios de recreación como la televisión o el cine, en el cual están las personas sentadas, no realizan actividad física en su recreación y tampoco se movilizan. También encontramos debilidades de los servicios de salud en la atención de los pacientes con enfermedad crónica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el sistema de salud está fragmentado. Posteriormente voy a explicar en qué consiste una fragmentación del sistema de salud. Asimismo, los pacientes crónicos no son registrados adecuadamente, no hay una nómina adecuada, no se hace seguimiento de los pacientes o de las personas que concurren así o que no concurren a sus controles, y las personas que los atienden tampoco no tienen los perfiles adecuados. Acá detallo en qué consiste la fragmentación del sistema de salud. Un paciente puede visitar distintos profesionales en diferentes ámbitos de salud. Es decir, puedo visitar en salud, puedo irme a una clínica, puedo irme a MINSA, puedo irme a un hospital o un centro de salud de la municipalidad. Es decir, puedo alternativamente visitar cualquiera de esos establecimientos de salud. Por eso que nuestro sistema está fragmentado. Es decir, el paciente escoge dónde ir. Entonces, esto genera que no hay un control adecuado. O sea, nadie se hace responsable por este paciente. Por lo tanto, el paciente puede no ser visto adecuadamente en uno de ellos, porque solo pasa por una consulta, y generalmente las consultas por las que pasa va por un cuadro agudo, como en este caso de la señora Elise, que viene por el dolor. Y no, el médico que lo ve probablemente no haga caso de los otras molestias o los otros riesgos que tiene el paciente. Asimismo, estamos comparando acá cómo es la atención en cuanto a los procesos agudos y la atención de procesos crónicos. Si un establecimiento de salud se dedica más a atender la demanda de procesos agudos, su enfoque es centrado en la enfermedad y la atención va a ser a demanda. Entonces, el equipo de salud se comporta de manera reactiva porque solo espera lo que el paciente demanda y los pacientes son pasivos. Lo que esperamos es que el modelo de atención de procesos crónicos sea diferente, es decir, nos centremos más en las personas, la atención no sea solo a demanda, sino programada y planificada, porque los pacientes crónicos van a necesitar atenciones programadas, con consultas de seguimiento mensuales o bimensuales o trimestrales, es decir, tiene que ser planificado. El equipo de salud además tiene que ser proactivo, ellos tienen que tomar la decisión de cuándo, en qué momento, en qué circunstancias y con qué materiales o insumos va a ser visto cada paciente. Y los pacientes, por supuesto, tienen que ser activos, informados, ellos tienen que tener conocimiento de cómo va su enfermedad y qué papel o qué rol juegan ellos en su control de la enfermedad. Entonces, lo que se busca es que nuestro sistema de salud se oriente más en la atención a los problemas crónicos. ¿Por qué? Porque sabemos que según nuestra transición epidemiológica y transición demográfica, vamos a tener de aquí en adelante un incremento de personas adultas y adultas mayores, los cuales van a tener mayor número de enfermedades de este tipo, las enfermedades crónicas. Entonces, en principio, se tiene que utilizar un marco unificador, es decir, una unidad que asegure que las acciones en todos los niveles y todos los sectores se apoyen mutuamente, es decir, se interrelacionen. Asimismo, se utilicen estrategias de prevención integradas, es decir, estas estrategias de prevención tienen que estar integradas entre todos los niveles, centrándose en factores de riesgo común. Es decir, si hay un factor de riesgo conductual en un tipo de paciente, por ejemplo, el sedentarismo, tenemos que trabajar el sedentarismo en determinado grupo de personas, utilizando un enfoque transversal a las enfermedades específicas. Es decir, por ejemplo, si por diabetes, o por hipertensión arterial, o por obesidad. Acá veamos un ejemplo, ¿no? Este es un enfoque poblacional, se llama la pirámide de Kaiser, mediante el cual nosotros dividimos a nuestra población en 3 grupos. Pacientes altamente complejos, que son más o menos el 5%,
Llamamos pacientes altamente complejos o de mayor complejidad los que tienen mayor comorbilidad, o sea, en aquellos necesitamos una gestión integral de la persona en su conjunto y con cuidados fundamentalmente profesionales. O sea, acá necesitamos que los profesionales de la salud intervengan en el cuidado de la salud de este tipo de pacientes. En segundo lugar, tenemos los pacientes de alto riesgo, que son más o menos un 15% de las personas. En este caso tenemos que ver ya la enfermedad. Son pacientes de alto riesgo, pero de menor complejidad en lo que respecta a su comorbilidad. Entonces reciben una gestión de enfermedad. Voy a combinar autogestión y cuidados profesionales. En este caso, sí es importante el cuidado profesional, pero también tiene que ya intervenir el paciente, ¿no? O sea, por eso se llama autogestión. En el tercer grupo se llaman los pacientes crónicos, que son prácticamente de bajo riesgo, que son aproximadamente de 70 a 80% de ellos. Y la mayoría de estos pacientes crónicos todavía están en estados incipientes, es decir, su enfermedad está recién iniciando o su enfermedad ya está controlada. Entonces ellos necesitan apoyo para su autogestión. Quiere decir que ellos mismos tienen que contribuir en el cuidado de su salud. Tenemos la división en tres grupos y tenemos una en el cual está la población general. Quiere decir esa población que no tiene enfermedad crónica todavía, pero que puede tener algún factor de riesgo. En ellos tenemos que trabajar con intervenciones de prevención y promoción para controlar esos factores de riesgo que puedan llevar a los individuos a la enfermedad crónica. Entonces, nuestro sistema de salud debería ser dividido de esta manera. Los pacientes altamente complejos deberían verse en un hospital de tercer nivel o un establecimiento de tercer nivel. Los pacientes de alto riesgo deberían verse en un establecimiento intermedio. Y los pacientes crónicos, que son prácticamente los estables o controlados o incipientes, deberían verse en un primer nivel, ¿no? Que son el 70-80% de casos, juntamente con la población general, realizando acciones de promoción y prevención con ellos. Entonces, es importante conjugar, es decir, unir intervenciones en toda la población, tanto a nivel colectivo, o sea, conjunto de toda la población y de manera individual. Y es importante fortalecer la acción intersectorial en todas las etapas, ¿no? Entonces, esto de ver al paciente en diferentes etapas es importante, porque aquellos que necesitan acciones de promoción y prevención, por supuesto, en ellos tienen que intervenir otros sectores de nuestro sistema, no solo de salud, sino, por ejemplo, las municipalidades o el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o hasta el Ministerio de Transporte, de Comunicaciones, porque tiene que ver mucho con el estado de las carreteras, por ejemplo, que haya campos deportivos para que hagan actividad física, para que puedan correr, etc. Veamos acá otro modelo de atención a los pacientes crónicos, ¿no? Vemos acá en el círculo superior que nuestro sistema de salud tiene que ser organizado de una manera diferente. Se tiene que promover la autogestión, es decir, que los pacientes mismos, ellos puedan controlar su enfermedad, apoyar en el control de su enfermedad. Asimismo, diseñar un sistema de prestación diferente, con enfoque a un tipo de paciente con enfermedad crónica. Asimismo, establecer sistemas de información clínica también, o sea, tiene que haber seguimiento, una historia, reportes de información del paciente y apoyar a las decisiones. En este enfoque tiene que, por supuesto, que colaborar la comunidad con los recursos y las políticas. Como resultado de ello, vamos a tener dos tipos de resultados. Uno, o mejor dicho, de condiciones. Que nuestro equipo de salud sea proactivo, de esa manera logramos que el paciente sea informado y sea activo. Ambos son de ida y vuelta. Si el paciente está informado y es activo, va a demandar más del equipo de salud, o sea, va a pedir, por ejemplo, educación, va a pedir que le enseñen algún tipo de actividad adicional que ellos necesiten, y el equipo de salud también le va a otorgar al paciente, porque necesita ser informado, le va a dar más acciones de educación. Y por ende vamos a tener mejores resultados clínicos y funcionales en nuestros pacientes con enfermedad crónica. Entonces, es requisito y es importante que este modelo de atención deba promover y facilitar al equipo de salud para que pueda realizar acciones de control periódicos, podamos ajustar su tratamiento y poner en práctica medidas preventivas, fomentar asimismo la educación en el paciente para el automanejo. Es decir, los pacientes puedan ellos, por ejemplo,
mediante controles seguidos de su presión arterial, puedan ver cómo está su presión, o ellos puedan tomarse su muestra de glucosa y puedan saber cómo va yendo su glucosa. Eso llamamos automanejo. Además, requiere un abordaje biopsicosocial. Biopsicosocial llamamos cuando nosotros enfocamos a la persona como un ente biopsicosocial. ¿Por qué somos ente biopsicosocial? Porque somos personas que además de lo físico tenemos sentimientos, tenemos emociones, es el aspecto psicológico, y nos interrelacionamos con nuestro alrededor. O sea, tenemos gente en nuestro entorno familiar, laboral o escolar, por eso somos entes sociales también, ¿ves? Por eso es biopsicosocial. Hacer foco en la adherencia, es decir, es importante también trabajar la adherencia, porque los pacientes con enfermedad crónica reciben no 1, 2, 3, a veces hasta 4, 5, hasta 8 medicamentos simultáneamente todos los días, por meses y meses. Entonces es importante en ellos trabajar la adherencia, si no, no vamos a lograr un control adecuado de su enfermedad. Y tengamos en cuenta el medio, el contexto social y cultural de las personas. Hay algunas personas que tienen algunas creencias, por ejemplo, no quieren recibir nada de agujas, no quieren recibir insulina, ellos solo es pastilla, todo es pastilla. Hay algunas personas que sí, quieren solo ampollas. Algunas personas tienen otro tipo de estilo de vida, son vegetarianos, etc., ¿no? También es importante, como ya lo vuelvo a recalcar, que el equipo de salud sea un equipo proactivo e interdisciplinario, es decir, cada uno tenga funciones y tareas claramente definidas para cumplir un rol importante con el cuidado de los pacientes con enfermedad crónica. Acá veamos una comparación de una atención, la llamada atención anticuada, ¿no? La llamada atención anticuada porque no está respetando o no está cumpliendo todas las características que debe tener una atención ideal para un paciente con enfermedad crónica, ¿no? Vuelvo a repetir que solamente se centra en la enfermedad, en los síntomas del paciente, en los problemas agudos, y la atención es prácticamente más especializada, básicamente hospitalaria, se basa más en los pacientes individuales, es reactiva, no sé, actúa según los síntomas y se centra más en el tratamiento. La atención eficaz, la que va a lograr resultados con los pacientes con enfermedad crónica, es la que se centra en el paciente. Más adelante voy a detallar en qué consiste este tipo de atención centrada en el paciente, basada fundamentalmente en la atención primaria de salud, centrada en las necesidades de la población. O sea, nosotros como personas tenemos diferentes necesidades de diferente tipo, pero también tenemos necesidades de salud. Esas necesidades de salud pueden ser de 4 tipos. O sea, pueden ser necesidades que nosotros llamamos de daño porque yo tengo una molestia, un síntoma y por ello acudo a un establecimiento de salud. O ya tengo un problema, por ejemplo, un dolor y necesito una rehabilitación, se llama necesidad de rehabilitación. Pero hay otras necesidades como que están dormidas o nosotras las tenemos pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces son necesidades de desarrollo o de prevención, que pocas veces como personas nos damos cuenta que sí tenemos. O sea, nosotros como personas necesitamos desarrollarnos adecuadamente, un ambiente adecuado, tanto personal como familiar, y ello demanda que tengamos, por ejemplo, una alimentación adecuada, un sueño adecuado, dormir las horas, un ambiente laboral adecuado, es decir, son condiciones básicas para un buen desarrollo, pero a veces no nos damos cuenta que son necesidades que sí tenemos. Entonces, el sector salud también tiene que trabajar ese tipo de necesidades, y eso lo hacen fundamentalmente en el primer nivel de atención. Entonces, el servicio de salud tiene que ser proactivo y tiene que planificar las atenciones que va a necesitar nuestro paciente crónico, y tiene que ser centrada en la prevención. Una vez que el paciente está con nosotros, ver las necesidades que tiene y trabajar para que estos problemas que tenga actualmente no progresen, no se compliquen más adelante. Por ello es centrado en la prevención. Entonces, nuestra atención al paciente con enfermedad crónica básicamente tiene que ser centrada en el paciente, tiene que haber cooperación, colaboración, va a buscar mejora de la calidad, se va a usar bastante la información porque tenemos que tener registros, informes, y básicamente en la perspectiva de salud pública, porque tenemos que trabajar además la prevención. Entonces, nosotros como médicos familiares trabajamos en este sentido, ¿no? O sea, realizamos un tipo de atención, podríamos decir, diferente, porque nuestra especialidad es ser especialistas en personas.
nos preguntan cuál es su especialidad, en qué se centra, en qué se basa, nosotros nos basamos en la persona. Entonces, al ser especialistas en personas, nuestra base es la atención centrada en la persona. Trabajamos bastante la relación médico-paciente, la comunicación, estrategias de comunicación con los pacientes. Entonces, bueno, acá vamos a detallar un poco en qué consiste este trabajo, ¿no? Entonces, la atención centrada en la persona, ¿qué es? El modelo de atención es un tipo de estrategia que utilizamos en la consulta. Podemos utilizar diferentes tipos de estrategia de acuerdo al motivo de la consulta. En este caso, pacientes con enfermedad crónica, utilizamos una estrategia que es un modelo de atención llamado tópico crónico. Asimismo, hacemos abordaje de la familia. ¿Por qué? Porque las personas, ya lo había relatado antes, somos entes biopsicosociales, nos desenvolvemos en un ámbito, ya sea laboral o familiar, y ese ámbito laboral o familiar también influye en nosotros. Entonces, es un flujo de ida y vuelta. Por lo tanto, es importante abordar la familia. Y realizamos algunos tipos de intervenciones. En el caso de pacientes con enfermedad crónica es importante el cambio de estilo de vida. Y para ello realizamos intervenciones motivacionales, llamados cambio de comportamiento. Entonces, ¿qué es la atención centrada en la persona? Ya es un término que se empezó a trabajar años atrás, desde la década del 80, donde Morgan y Yoder acuñaron este término, ¿no? Tiene varias de repente algunas variantes, pero ellos lo llaman como que es un enfoque holístico en la atención desde el respeto y la individualización, es decir, respetando a la persona, como individuo, permitiendo, dice, la negociación en la atención, o sea, a nosotros darle respeto al paciente, o sea, respetamos como individuo, le estamos otorgando un espacio, le estamos dando un lugar en la atención. Y por lo tanto, en la relación terapéutica, nosotros cuando conversamos con los pacientes, nosotros como médicos queremos decir todo y decidir todo con respecto al paciente, pero el paciente es un individuo que también piensa, opina, puede estar o no de acuerdo con lo que nosotros ofrecemos o lo que nosotros decimos. Entonces, por lo tanto, en este caso, le ofrecemos un rol, ¿no? Le permitimos negociar. Y de esa manera empoderamos a las personas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener más conocimiento y tener más intervención en el control de su salud. Por eso dice que los empoderamos para que ellos se impliquen en las decisiones relacionadas con su atención. Acá tenemos una comparación de los modelos centrados en la persona y los modelos centrados en el servicio. Por ejemplo, ¿no? Los modelos centrados en la persona van a situar un foco más en su capacidad y en habilidades. O sea, vamos a enfocarnos en qué es capaz de realizar esa persona, qué habilidades tiene. En cambio, los modelos centrados en el servicio son diferentes. Se centran en los déficits y necesidades. Un poco para explicar esto, cuando nosotros trabajamos en consulta, tenemos que reforzar lo positivo, ¿no? Si alguien está realizando cambios, por ejemplo, ya está comiendo más verduras, ya está comiendo, de repente ya ha dejado de tomar gaseosas, reforzar eso positivo, ¿no? No al revés, no, si usted me da a dejar de comer tal cosa, porque está comiendo mucho, se está comiendo en exceso de repente las grasas, se está comiendo en exceso, no me coma grasas, no me coma esto, no, le hago una lista de cosas que no debe comer, y me va a hacer actividades, y esas actividades no me las va a hacer. O sea, me estoy enfocando más en el déficit y la necesidad, y no me estoy enfocando en lo positivo que ya realizó el paciente. Entonces, lo que necesitamos es reforzar lo positivo, preocupándome por esa persona, que esa persona continúe con los cambios que está haciendo y de esa manera pueda lograr el objetivo de apoyar en el control de su enfermedad. Es decir, de esa manera, por ejemplo, compartimos decisiones, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisión de darle un tratamiento a un paciente, esa decisión la consultamos al paciente. Les preguntamos si está de acuerdo o no está de acuerdo con seguir tal pauta que nosotros le indicamos. Si el paciente decide, lo hará. Si el paciente decide no hacerlo, no lo hará. Por eso es importante conciliar de esa manera con el paciente. En el modelo centrado al servicio, la decisión depende fundamentalmente del profesional de la salud. Es decir, el profesional decide, dice, me vas a tomar tal medicina, me vas a hacer
vas a comer tal cosa, no vas a comer tal cosa, y todo tal cual. O sea, no hay lugar a opinión, a decisión, si me parece o no me parece. O sea, yo decido todo sobre el paciente. En el modelo centrado en la persona, puedo ver a la persona en su ámbito, en su entorno habitual. Es decir, ya en el primer nivel de atención, los profesionales de salud pueden visitar a los pacientes en su domicilio, pueden ver el ambiente donde se desarrollan, pueden ver su entorno, ¿no? Su entorno tanto familiar como en la parte social o ambiental. En cambio, aquellos que los servicios centrados o los modelos centrados en el servicio, más que todo ven en el contexto donde están desarrollándose, en un hospital, en un centro de salud, solamente lo ven ahí. En el modelo centrado en la persona, es importante que nosotros vayamos trabajando, como dice cada esposa, en un estilo de vida con un ilimitado número de experiencias deseables, ¿no? O sea, lo que vamos trabajando es progresivamente que ellos vayan realizando cambios. En cambio, de acuerdo a las necesidades del paciente, si el paciente tiene más necesidades, podemos seguir trabajando. En cambio, en el programa o los modelos centrados en el servicio, lo que hacemos es solamente tú necesitas 4 controles al año y los 4 los vas a cumplir porque no tengo espacio para más. Entonces se limita. El modelo centrado en la persona se va a centrar en la calidad de vida. Por supuesto, nosotros queremos que nuestro paciente tenga calidad de vida. En cambio, en el modelo centrado en el servicio, solo necesito cumplir mi cuota de pacientes que yo tengo ya programados, nada más. O sea, no puedo hacerlo más. En cambio, en el servicio centrado en la persona, sí. O sea, si el paciente necesita de mí, yo tengo que dar más. Por supuesto, porque estoy preocupado por su calidad de vida. Y los equipos de salud, por supuesto que buscan solucionar los problemas. Si hay problemas o dificultades, tenemos que solucionarlos. En los modelos centrados en servicios son más cerrados, ¿no? Solamente se basan en lo que está la pauta y no hacen más. En los servicios centrados a la persona buscamos trabajar directamente en la toma de decisiones con los pacientes, con el equipo de salud. En cambio, en el modelo centrado en el servicio, lo delegan, ¿no? O sea, el trabajo al que se está es responsable. Él es el responsable y yo no me responsabilizo de nada más. Bueno, en realidad tiene varias características. Por ejemplo, es importante que nosotros, el uso del lenguaje, ¿no? Nosotros como profesionales de salud tenemos mucho tecnicismo, tenemos términos médicos que a veces a los pacientes le decimos, no me va a bajar calorías, me va a comer menos carbohidratos, me va a comer menos azúcares, me va a bajar tales alimentos. Pero, ¿dónde es eso? Yo no lo entiendo. No entiendo qué es caloría, no entiendo qué es carbohidrato, qué alimentos son carbohidratos, cuáles no son carbohidratos, cuáles puedo comer o no. ¿No? Entonces usted tiene que bajar su hemoglobina glucosilada, usted tiene que bajar su control de decir, por ejemplo, de colesterol. Entonces, en el modelo centrado por el servicio, sí se hace bastante uso del lenguaje técnico, ¿no? Lenguaje clínico y tecnicismo. En cambio, lo que nosotros trabajamos es buscar que el paciente entienda lo que nosotros estamos indicando. Tratar de cambiar nuestro lenguaje al lenguaje que él pueda entender, con el estado de conocimientos que tenga. Hay algunos de ellos que son analfabetos, no han estudiado ni primaria, y otros que sí han estudiado la secundaria. Entonces, de acuerdo al nivel educativo que ellos tengan, nosotros tratar de cambiar el lenguaje que usamos para que ellos entiendan y puedan aplicarlo en su cuidado de salud. La intervención, además, es global. En el modelo centrado en la persona, se centra más en el plan de vida de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que las personas buscan? En cambio, en el modelo centrado en el servicio, priorizo lo negativo, ¿no? O sea, todo lo que es negativo. Si tengo tales patologías, hago una lista de problemas que tiene, pero no busco lo positivo que tiene la persona. Acá es un poquito más de detalle cómo nosotros trabajamos con nuestros pacientes en el modelo centrado en la persona. Trabajamos con cuatro áreas. En primer lugar, explorando la dolencia y la enfermedad. Un paciente con diferente tipo de dolencia o molestia, por ejemplo, tiene un dolor de hombro, como en el caso de la señora, tiene el dolor de hombro, ya, ese es el síntoma, esa es la molestia, ese es el problema. Pero ese dolor de hombro, ¿qué es lo que le está causando a ella? Probablemente le esté causando limitación en sus labores diarias, le esté causando problemas de sueño,
dificultad en realizar algún tipo de actividad. Esa es la dolencia, el sentimiento, ¿no? Como decimos acá, sentimientos, ideas, expectativas que tiene con respecto a esa dolencia que tiene, o esa enfermedad que tiene, ¿no? Eso llamamos dolencia. Todas las enfermedades, todas las molestias traen atrás una dolencia. Pero si nosotros no nos preocupamos por esa dolencia, podemos curar una infección urinaria, podemos curar una amigdalitis, controlar la diabetes, pero si no controlamos o no trabajamos esa dolencia que tiene atrás el paciente, esto va a influir en su estado de salud. O sea, vamos a conseguir que el paciente no va a lograr un adecuado estado de salud. ¿Por qué? Porque no estamos controlando lo demás. Esto lo demás que no está controlado va a crear ansiedad, ¿no? Entonces, puedo tener una infección urinaria controlada, pero yo todavía tengo molestias, tengo incomodidad. ¿Por qué? Porque no sé por qué tuve la infección, o esta infección me va a causar, no sé, algún tipo de molestia adicional por la cual yo no he consultado, o sea, no me lo han preguntado, tampoco lo he comentado. Por nuestro estado de salud, o lo que nos pase, muchas veces tenemos expectativas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que significa para mí? ¿Qué es lo que significa para los demás? ¿Será algo malo que me está pasando? ¿O será el estrés? ¿Será...? Tienen varias preguntas los pacientes. A veces me comentan y dicen, no sé, me está pasando esto, ya será la edad, ¿no? Ya será la menopausia. Entonces, esa expectativa que tienen los pacientes, y es importante nosotros abordar este tipo de expectativas, de preguntas o de interrogantes durante una consulta. Entonces, de esta manera estamos explorando la dolencia y la enfermedad. Asimismo, esto nos ayuda a entender que la persona es un todo, ¿no? Una persona no es una persona que solo tiene la infección urinaria, que solo tiene el dolor, sino también tiene la enfermedad, tiene el sentimiento, es decir, estamos abordando a la persona como un ente biopsicosocial. Y vemos su entorno, ¿no? Un contexto próximo y un contexto remoto. El contexto próximo generalmente es el entorno familiar y el contexto remoto es el ámbito ya más amplio, el ámbito social, el ámbito de comunidad. Abordando ambos aspectos, entendiendo como un todo y explorando su dolencia y enfermedad, elaboramos un proyecto, ¿no? Un proyecto común con el paciente. Es decir, trabajamos un plan en el cual relatamos sus problemas, qué objetivos esperamos y qué rol va a cumplir cada uno. O sea, yo como médico te voy a dar tus indicaciones, pero tú también tienes que cumplir, tienes que hacer estos cambios en tu vida. Entonces hacemos un plan en conjunto y las decisiones son en conjunto. De esta manera intensificamos nuestra relación médico-paciente. Es importante trabajar la empatía, ¿no? La comunicación, por ejemplo, la mirada, la sonrisa, el escucharlo. Entonces el paciente se siente que nosotros le estamos dando importancia a lo que él nos está contando. A veces pasa que por la premura del tiempo, porque tenemos varios pacientes que atender, le estamos escuchando pero estamos escribiendo. Le preguntamos y seguimos escribiendo y no lo miramos, ¿no? O sea, no le escuchamos, no nos tomamos el tiempo ni un minuto de mirarlo, de escucharlo. Entonces dice, no me hace caso, parece que lo que le cuento no es importante para él y ya a veces deja de contarnos, ¿no? Entonces esos detalles son muy importantes. El otro aspecto, el otro trabajo que nosotros hacemos con pacientes con enfermedad crónica es el abordaje de topics. Nosotros cuando trabajamos con los pacientes enfocamos diversas estrategias, ¿no? Depende del tipo de consulta que tenga cada paciente. Entonces, esto de topics crónico es una estrategia para abordar a los pacientes con enfermedad crónica. Se llama modelo topic, porque son tareas orientadas a los procesos de atención ambulatoria. Es lo que significa en este diagnóstico en inglés. ¿Qué hace? Este modelo TOPIC categoriza a las consultas en 5 prototipos y establece un conjunto de tareas y procesos estandarizados para reconocer qué necesidades existentes tiene cada tipo de visita, es decir, cada tipo de consulta, y en consecuencia responder ordenadamente a cada tipo de persona. Por ejemplo, si nos viene un paciente nuevo que nunca lo hemos visto, trabajamos con topics nuevo. Si nos viene un paciente que solo requiere un chequeo porque dice yo, no sé, ya tengo 40 años y quiero hacerme mi chequeo, entonces lo que voy a hacer es un plan de acuerdo a este tipo de topics, ¿no? Tenemos un orden, un tipo de actividades, una secuencia, y tenemos que trabajar con este tipo de pacientes.
También tenemos otro tipo de consulta, que es la consulta psicosocial, ¿no? Aquellas personas que tienen problemas emocionales, nosotros tenemos que escucharlo más, tenemos que abordar otro tipo de problemas, de situaciones, entonces se llama también topic psicosocial. Y hay otro topic llamado cambio de comportamiento, en el cual nosotros tenemos que abordar ese precisamente cambio de comportamiento que necesitamos. En los pacientes con enfermedad crónica, muchos de ellos van a requerir cambios de comportamiento en su estilo de vida. Entonces, parte o después de las consultas que nosotros vayamos trabajando como topic crónico, también vamos a convertir una consulta en topics llamado cambio de comportamiento. En este cuadro vemos un resumen de todo lo que se trabaja en un topic crónico. Tenemos tareas mayores y tenemos tarea para la visita, tareas menores, para cada tarea mayor. En la primera parte es el procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros recibimos a un paciente, lo primero que hacemos es empezar a preguntar, ¿no? Es lo que llamamos la anamnesis, empezar a preguntar y después de las preguntas que se llama la anamnesis pasamos a lo que llamamos el examen físico. Pero en el caso de los pacientes con enfermedad crónica tenemos que ver un orden, ¿no? Un detalle de lo que nosotros tenemos que trabajar. Es muy importante inicialmente evaluar expectativas y preocupaciones del paciente. Es decir, pacientes que vienen a su control periódico por su enfermedad crónica traen a veces, como en este caso de la paciente, un problema agudo, una expectativa diferente. Puede ser que tengan un problema agudo o tengan por ejemplo, una reacción adversa a un medicamento. Estoy tomando esta medicina, pero siento que me da diarrea, o siento que me da mareos, y quisiera saber por qué, o me ha pasado esto. Entonces, siempre preguntar por sus preocupaciones y expectativas. Algunas veces no traen nada, solamente dicen, vengo a mi control. Luego, tenemos que evaluar si esta enfermedad, la enfermedad crónica, qué tan severa es y cómo está siendo controlada, ¿no? Mediante la anamnesis, mediante el examen físico y los análisis que traen. También es importante evaluar la adherencia y efectos adversos por el tratamiento que está recibiendo. Asimismo, evaluar si hay daños ya de órgano blanco por la condición del paciente y si presenta alguna comorbilidad, ¿no? Es importante ver que si el paciente es hipertenso, puede ser diabético, puede tener obesidad, puede tener dislipidemia u otra patología de esa misma categoría. Después de evaluar y de tener todas estas tareas menores cumplidas, yo tengo un resultado, ¿no? Tengo un resultado. Veo si el paciente está ya controlado, o le falta mejorar su adherencia, o ya tiene algún daño. Evalúo su riesgo cardiovascular, si en el caso de problemas cardiovasculares, y tengo un resultado. Entonces, es muy importante desarrollar una relación terapéutica también, ¿no? Como ya lo mencionaba, esa empatía que tenemos que trabajar con los pacientes. Si no, lo que nosotros decimos no nos va a creer, no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ese contacto de comunicación que requieren los pacientes. Después de trabajar nuestra relación terapéutica, negociamos un plan, ¿no? Mencionamos al paciente si tenemos un resultado, me dice, nosotros necesitamos trabajar el control porque no está el control adecuado, o necesitamos mejorar la adherencia. Entonces, comunicamos al paciente y negociamos un plan de manejo. En este plan es muy importante también la participación del paciente, lo que llamamos el autocuidado, que el paciente forme parte de este plan, es decir, participe en la formación o en la elaboración del plan y participe además en el resultado, ¿no? No vamos a tener resultados si el paciente no cumple su rol, no cumple su papel. Y al final pueden haber algunas situaciones que nosotros necesitemos revisar y por supuesto que es un aprendizaje de por vida, llamamos. ¿Cómo evaluamos la adherencia, ¿no? Es parte de la evaluación de un paciente. Lo hacemos mediante la entrevista clínica. Podemos también utilizar algunos instrumentos, podemos utilizar test, podemos pedir que el paciente traiga sus medicinas, revisamos sus medicinas, es decir, tenemos diversas estrategias. Y de acuerdo al problema que encontramos, tenemos que plantear algunas estrategias también para mejorar la adherencia. Si el paciente de repente se olvida de tomar las pastillas, o las pastillas son de diferentes colores, no son de diferentes colores, son de la misma presentación,
tenemos que tal vez utilizar un sticker de colores, ponerle nombres, es decir, utilizar diferentes estrategias para que los pacientes puedan mejorar su adherencia en el caso de los medicamentos. También es importante recordar que la adherencia no solo es a los medicamentos, es decir, a los medicamentos que uno le prescribe, sino también la adherencia es en el aspecto no farmacológico. Es muy frecuente que sí los pacientes cumplan, o sea, la mayoría de ellos sí puede cumplir de una manera adecuada su prescripción de medicamentos, pero algunos de ellos no han cambiado, no han hecho nada por cambiar su estilo de vida, por tener o adquirir comportamientos diferentes a los que ya tenían en cuanto a hábitos saludables, es decir, en cuanto a su dieta o ejercicio o hábito de tabáquico, por ejemplo. Entonces, al evaluar la adherencia tenemos que evaluar ambos. Por ejemplo, ¿no? En el caso de acá los mencionaba, ¿cómo evalúo? Le puedo preguntar los nombres y la dosis de los medicamentos que está recibiendo, le puedo preguntar cómo está tomando las pastillas, también puedo preguntar si está teniendo efectos adversos con algún tipo de medicación. Y bueno, eso lo trabajamos con la relación médico-paciente. Vemos que aquí en esta fotografía, que el médico y la paciente hacen contacto visual, ¿no? Muy pocas veces hacemos contacto visual con los pacientes por la premura de la consulta, porque tenemos que escribir y llenar fichas, órdenes, llenar la historia, es decir, ¿no? Pero es muy importante al menos tener poquitos minutos o un minuto, pero tener esos espacios de contacto visual, que es lo que ayuda a nuestra relación médico-paciente. En la negociación del plan de manejo, como ya lo mencioné antes, es fundamental otorgar información al paciente y a su familia para desarrollar un plan de manejo. Algunas veces viene un paciente que no puede valerse por sí mismo, y es un adulto mayor que no escucha bien, no recuerda, entonces es importante que además apoye un familiar, ¿no?, en el cuidado y sea responsable de que se cumpla este plan. Que el paciente también comprenda su enfermedad y el beneficio del tratamiento. Si ellos no entienden que parte del tratamiento o de la respuesta que tengamos como resultado final de su tratamiento va a depender de él no va a contribuir y por lo tanto al final no vamos a obtener beneficio. Entonces es importante que ellos entiendan y que estén de acuerdo con los objetivos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos que baje de peso, le planteamos, mira, de acá te voy a ver el otro mes y quiero que hayas bajado 2 kilos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer para bajar esos 2 kilos? Parte de ellos decir, bueno, no sé, voy a comer menos arroz o voy a salir a dar la vuelta por mi casa, ¿no? Entonces, le planteamos alternativas, podrías hacer esto, esto, ya. ¿A cuál te comprometes a hacer? Está bien. Entonces, ¿estás de acuerdo entonces en cumplir en este mes este objetivo de bajar 2 kilos de peso y traer de repente un control de la presión en tanto, porque no me estabas tomando la medicina todos los días, que te olvidas de las mañanas, ahora no te tienes que olvidar de las mañanas, vamos a plantear esa estrategia, y bueno, hacemos un plan y los pacientes tienen que cumplir ese objetivo. El otro punto, por otro lado ya, vamos a ver la familia, ¿no? Como lo mencionaba, hacemos una relación médico-paciente, vemos el modelo TOPICS, y también vemos a la familia. ¿Por qué vemos a la familia? Acá lo mencionamos, ¿no? La aparición de una enfermedad, ya sea aguda, crónica o terminal, en alguno de los miembros de la familia, puede presentar un serio problema en su funcionamiento como su composición. O sea, cualquier situación de tipo de enfermedad va a afectar a la familia. Y algunas veces podría considerarse como una crisis. El tener una enfermedad, de pronto una familia común, estable, y alguien le diagnostican una diabetes, le diagnostican un cáncer. O sea, va a causar problemas en esta familia. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué? ¿Y ahora qué vamos a pasar? ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Qué va a suceder con el paciente? ¿Qué cuidados va a tener? ¿Qué vamos a realizar nosotros? Es decir, ¿no? Implica un montón de preguntas, de cuestionamientos. A veces puede ocurrir una desorganización cuando es de manera brusca o cuando el paciente, por ejemplo, se hospitaliza. Y esto va a impactar en cada uno de sus miembros. Las enfermedades crónicas van a impactar en la familia, pero va a depender de algunos factores. Por ejemplo,
Eso se llama dimensión temporal de la enfermedad crónica. Va a depender del individuo. Nosotros como personas, o sea, tenemos un ciclo de vida, desde que nacemos hasta que morimos. Tenemos la etapa de vida niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Entonces, tenemos diferentes etapas de vida y diferentes ciclos. Por lo tanto, si ocurre algo de niño, va a ser diferente que ocurra algo de adulto mayor, ¿no? La tipo de enfermedad va a tener diferentes implicaciones. Asimismo, el ciclo de vida familiar. Así como el individuo tiene diferentes etapas a lo largo de su vida, la familia también tiene diferentes etapas. Una de ellas es, ¿no?, cuando la familia se inicia, tenemos una pareja, luego tienen un primer hijo, luego tienen un hijo, más hijos, tienen hijos en edad escolar, ya son adolescentes, salen de la familia, estos hijos después forman su familia y dejan a la pareja sola otra vez, ¿no? Entonces, son diferentes etapas de la vida que van atravesando o un ciclo de vida en las familias. Y eso también es importante. Si va a ocurrir un problema de salud en un hijo que ya es adolescente o un hijo pequeño que es bebé y es el primer hijo, va a tener diferentes implicaciones en cuanto a al estado de la familia, porque en algún caso puede afectar menos, en otro caso puede afectar más. Si ya las personas son varias personas, por ejemplo, son 5 o 6 personas, va a ser diferente que solo sean 2 y con un hijo pequeño, un bebé. Y el ciclo de la enfermedad. También, si la enfermedad es grave, si la enfermedad es discapacitante o esta enfermedad hace que esté en peligro la vida, va a tener diferentes implicancias en el estado de la familia, ¿no? Si ocurre esto, por supuesto que va a haber una crisis. ¿Por qué? Porque de un momento a otro alguien está muy grave, va a generar que todos se muevan en función de las necesidades de esta persona que está afectada. Todo esto está basado en el pensamiento sistémico. ¿En qué consiste este pensamiento sistémico? ¿No? Es basado en la teoría sistémica. La teoría sistémica refiere que nosotros como personas, nosotros somos seres que nos interrelacionamos con lo que no está a nuestro alrededor. Si nosotros somos parte de una familia, el hijo, la esposa, el esposo, cada uno de ellos va a tener diferentes problemas, situaciones que les pasan. Pero como todos nos interrelacionamos, algo que le pasa a uno, de todas maneras le va a afectar al otro, o sea, le afecta a la familia en conjunto. Asimismo, algo que le afecta a la familia en conjunto va a afectar a cada uno de los individuos, ¿no? Son interrelaciones basadas en el pensamiento sistémico y la teoría sistémica. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una enfermedad en un paciente? El funcionamiento familiar va a verse alterado. Este funcionamiento familiar va a depender mucho de cuán flexible es la familia, ¿no? Cuán permeable es de acuerdo a las circunstancias que ocurren. Hay familias que son muy fuertes, que pase lo que pasen, se mantienen estables, pero hay enfermedades que son como que demasiado flexibles. Si pasa algo, todos se mueven. Si pasa otra cosa, todos se mueven. Entonces, eso también no es bueno. ¿Cuánto de fortaleza tienen, no? La fuerza tienen para unión entre ellos. ¿Y qué grado de compromiso tienen? A veces pasa que en algunas familias hay un individuo que tiene un problema, pero los demás están igual. Con ellos no es. En otras familias, uno de los componentes tiene un problema y el resto se afecta bastante, ¿no? El resto, todo el mundo, todos se unen alrededor de esa persona para apoyarlo. Entonces son diferentes grados de afectación de la familia. ¿Cómo responde la familia? La familia se va a organizar, por eso llamamos pautas organizativas de la familia, ¿no? Tenemos un problema, es decir, un cambio, alguien ha sido diagnosticado con una enfermedad crónica, lo que tenemos que hacer es organizarnos. Organizarnos, por ejemplo, si tenemos un paciente que ha sido diagnosticado de diabetes y lo que se le indica es que deje de consumir azúcares, que deje de comer o baje la cantidad de carbohidratos, entonces el señor que ha sido diagnosticado, él no cocina generalmente, lo que la cocina es la esposa, y quien decide qué comprar muchas veces también es la señora, ¿no? Entonces ella cuando va al mercado y escoge qué alimentos va a comprar. Entonces ellos tienen que organizarse en los alimentos que vayan a comprar posteriormente, qué tipos de alimentos ya no van a comprar, ya no van a preparar, en función de las indicaciones dadas
para este tipo de paciente. Asimismo, hay que, por supuesto, que trabajar la comunicación. Hay que comunicar a todos que se va a hacer cambios. Alguien le tiene que acompañar a sus controles, por ejemplo. Alguien tiene que ser responsable por apoyar al paciente. Llamamos también pautas multigeneracionales ciclo de vida. Esto es porque a las personas adultas mayores van a requerir otro tipo de apoyo y las personas que son niños también van a requerir otro tipo de apoyo. Alguien se tiene que responsabilizar del apoyo hacia los demás. Por eso llamamos que hay pautas multigeneracionales y por ciclo de vida. Y también hay que trabajar mucho su sistema de creencias. Hay algunas familias que tienen algún tipo de creencia especial, entonces ellos, por ejemplo, ¿no? Ya lo de diabetes otra vez. Algunas familias, tú le puedes indicar al paciente, bueno, tú necesitas recibir insulina, vas a ponerte esta ampolla todos los días, pero llega a su casa y la esposa le dice, no, ampollas no, porque eso te va a afectar, te va a dañar los ojos, vas a volverte ciego, no, ampollas no, porque a mi vecina le ha pasado eso y ampollas no. Entonces el paciente regresa y dice, no me he aplicado porque en mi casa me ha dicho que es malo. Es decir, puedes tratar tú con el paciente todo lo que quieras, pero su familia influye bastante. Entonces tenemos que trabajar también el sistema de creencias en su familia. La familia puede comportarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces, aquí vemos que una forma de comportarse es la familia como recurso, es decir, la familia como apoyo. Si tenemos un paciente diagnosticado de diabetes, es importante que la familia sea un recurso. Le va a ayudar a controlar su enfermedad porque le va a apoyar en cuanto a su dieta, le va a apoyar a ir a sus controles, le va a ayudar también, por ejemplo, a que pueda consumir sus medicamentos, usar sus medicamentos en forma adecuada. Algunos pacientes traen algún familiar adicional que les apoya y les recuerda, ¿no? Cuando tienen que tomar la medicina, les ayudan o les seleccionan los medicamentos, les ponen al alcance de ellos sus medicamentos para que puedan tomar. Entonces, en este caso, la familia es como recurso. En otros casos, llamaba a la familia psicosomática. Inicialmente hablábamos que a veces un problema de salud causa que la familia se desorganice, es una crisis, entonces ellos dicen, ¿y ahora qué pasó? Y en vez de actuar en apoyo, al contrario, se desorganiza porque cada uno no sabe qué hacer, yo no quiero comer esto, yo no tengo tiempo, yo trabajo, ¿quién le va a ayudar?, etcétera. Se desorganiza totalmente y la familia se enferma. Por eso llamamos familia psicosomática. También la enfermedad afecta sobre la familia. Es decir, si nosotros esperamos que las personas cambien por determinado tipo de diagnóstico con el paciente, ¿no? O sea, es esperable que todos cambien, pero a veces no ocurre. Estos cambios van, como lo mencionaba anteriormente, si alguien ha sido diagnosticado de diabetes y va a requerir cambios en sus hábitos alimentarios, ¿no? Va a requerir que deje de consumir azúcar, que cambie el consumo de carbohidratos, por ejemplo. Entonces, todos tienen que cambiar. Todos tienen que cambiar ese estilo de vida. Y eso se llama efecto de la enfermedad sobre la familia. También la familia influye en el curso de la enfermedad crónica, ¿no? Independientemente de cómo la familia se comporte. Si la familia se comporta como recurso, va a apoyar, por supuesto, al curso de esta enfermedad. Entonces el paciente va a mejorar, va a lograr un control adecuado a lo largo del tiempo. Pero si la familia es una familia psicosomática, no, en este caso el paciente no va a apoyar, o sea, no va a poder controlar adecuadamente su problema de salud. A esto menciono un ejemplo que tuve hace unos meses atrás, ¿no? Tenía un paciente que tenía diabetes, el paciente recibía insulina, 3 veces insulina recibía, además tomaba pastillas. Un día viene con un control de glucosa de 300, entonces yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no está usando sus medicamentos? No, me dice, tuve un problema con mi pareja, o sea, nos peleamos, ella se fue a la casa de su mamá y le digo, ¿pero eso qué tiene que ver con su diabetes? Me dice, sí, porque ella es la que me aplica la insulina, entonces como ahora ya no hay quien me aplique la insulina, yo no me puedo aplicar la insulina y por lo tanto pues no me aplico y estoy tomando solo las pastillas. Entonces vemos que en este caso, ¿no? Una separación de pareja, cómo influye en su control de la diabetes. Entonces teníamos que
trabajar con la esposa, ¿no? Que venga la esposa para poder trabajar con ella, qué es lo que está pasando en la relación de pareja, porque realmente eso estaba influyendo en el estado de salud del señor. Y bueno, se tuvo que trabajar aparte de la familia, en este caso. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente con enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión, bueno, artrosis, tenemos que evaluar a la familia, ¿no? Tenemos que ver, explorar cómo esta familia está afrontando el problema, cómo lo está viendo, cómo le está afectando. De acuerdo al tipo de enfermedad también que tenga el paciente, clasificamos a la familia, ¿no? Vemos de acuerdo a su tipo de ciclo, o la fase del ciclo vital en el cual está atravesando, vemos sus creencias y vemos su red de apoyo social. A veces hay familias en las cuales sí tiene amplia red de apoyo. Llamamos una red de apoyo social a ese tipo, a las personas con las que cuenta la familia. Por ejemplo, no tenemos papá, mamá, hijos, pero además tienen un tío, tienen un primo, tienen un vecino, es decir, su red de apoyo es más amplia. En algunos casos solo está un señor con su hija, no tienen más personas alrededor, tienen familia en provincia, tienen un familiar lejano, es decir, en este caso su red de apoyo es muy breve, ¿no? Muy corta. Luego procedemos a la entrevista familiar, en el cual nosotros podemos identificar personas que están muy cerca a aquella que está teniendo el problema de salud crónico. En el caso de personas que son ya cuidadores, se llama cuidador principal, porque es la persona con la que le va a acompañar, va a estar haciendo el seguimiento de sus medicamentos, ¿no? Le va a acompañar a sus controles, se va a encargar prácticamente de los pacientes. ¿Por qué decimos en esto? Porque la mayoría de los pacientes son adultos y adultos mayores, que algunas veces son dependientes, o sea, no son tan independientes, dependen de alguien más, un hijo, su esposo, y ese tipo de personas con el tiempo se convierten en cuidadores principales. Cuando la persona es afectada por un estado de salud ya mucho más grave, en este caso puede necesitar que esta persona sea su cuidadora, ya por decir, su principal cuidadora, y además esta persona puede lograr o puede conseguir en el tiempo cambios en el estado de salud de este paciente. Pero en otros casos, cuando se agrava el estado de salud del paciente, este cuidador a veces ya desarrolla mucha ansiedad, estrés, y se convierte, puede llegar a un estado patológico que se llama un estrés o síndrome del cuidador. Eso es en algunos casos. También tenemos que evaluar durante la entrevista familiar aquellos signos de alarma durante el afrontamiento, es decir, cómo la familia está cambiando, cómo se está adaptando ante esta nueva situación. Y pueden haber algunos signos de alarma. ¿Por qué? Porque a veces pasa que alguien de los miembros de la familia dice, no, yo tengo que hacer, yo trabajo, yo tengo mis turnos, yo no tengo por qué faltar, alguien lo tiene que acompañar y yo no puedo, no voy a dejar de trabajar por él o por ella, etc., ¿no? Entonces vamos a ver en este caso qué es lo que está pasando. El otro tema que trabajamos como consulta en medicina familiar es el cambio de comportamiento. Bueno, ya lo mencionaba anteriormente que cambiar estilo de vida es complicado. Hasta para nosotros cambiar un hábito que ya tenemos es más difícil. Trabajamos con un esquema o un ciclo, se llama ciclo de Prochaska, en el cual vemos en qué etapa nos encontramos. Empezamos con la primera etapa que se llama precontemplación, la cual decimos no me interesa, ¿no? Cuando viene alguien con enfermedad crónica, generalmente lo que queremos cambiar es su estilo de vida, es decir, su tipo de alimentación. Queremos que baje de peso, muchos de ellos son obesos, como en el caso del caso clínico, la señora Alicia tiene un IMC de 37, entonces preguntamos a ella, ¿usted sabe, se ha dado cuenta que está obesa? Y ella puede decir, no, verdad que sí estoy gordita, pero no sé si estoy en sobrepeso, te dicen. Entonces esa persona ni cuenta se ha dado de su estado de salud. No va a hacer cambios todavía porque está en estado de precontemplación. Alguien se lo tiene que decir. Si esta persona ya asumió, uy, sí me he dado cuenta que estoy subido de peso, pero no sé cuánto, entonces se llama contemplación. Quiere decir que ya se dio cuenta del problema, ¿no? Estoy pensando en que debo hacer algo para bajar de peso, pero todavía no sé qué hacer. Luego va a la siguiente etapa. No, oye, lo que he hecho es, ahora ya como más verdura, pero no sé cuánto, no me han indicado cuánto.
Entonces, como que ya se está preparando para la acción. Y el siguiente paso es la acción, ¿no? Dice, no, y ahora ya no como postres, ya dejé la gaseosa, ya estoy comiendo más verduras. Entonces, ya realizó cambios. Y el mantenimiento es que me menciona, ¿no? Ya hace medio año que ya no tomo gaseosas y siento que ya estoy bajando de peso. Entonces, ya estamos en mantenimiento. Muchas personas, algunas personas que están en acción o están en mantenimiento recaen, no se llamaba recaída. ¿Por qué? Porque es difícil mantener a lo largo del tiempo este cambio. Estas personas puede ser que mantengan un cambio, por decir, dejan de tomar gaseosas. Pero ¿qué pasa? Viajaron a otro lugar, visitaron a un familiar, tuvieron una reunión y dicen, uy, sí, este fin de semana tuve una reunión, o viajé a tal lugar y no había otro tipo de alimento que consumir, así que consumí tal y yo sé que subió de peso otra vez. Entonces, es una recaída. Pero aquellos que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Prácticamente finalizan y logran el objetivo, es decir, mantener a lo largo del tiempo este cambio de comportamiento. Pues eso es lo que hacemos, una evaluación para ver en qué estado de cambio de comportamiento están nuestros pacientes. Y la intervención va a ser en función del estadio de cambio. Si nosotros tenemos un paciente que está en precontemplación, lo que vamos a buscar es que este paciente llegue a la contemplación. O si está preparándose para la acción, vamos a buscar que el paciente llegue a tener acciones concretas para lograr su cambio de comportamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante una entrevista motivacional. La entrevista motivacional tiene varias pautas, ¿no? De cómo hacerlo, porque es una entrevista, como su nombre lo dice, que te motiva el cambio. Entonces, es un estilo de consejería directiva, centrada en el paciente, para extraer cambios de comportamiento, ¿no? Y ayudarlos a explorar y resolver su ambivalencia. La ambivalencia quiere decir que nosotros lo confrontamos a los pacientes en dos grupos. Tú quieres seguir yendo por este camino que te va a llevar a la obesidad, a daño, a infarto, que te va a dar, como ellos lo llaman, va a dar derrame cerebral, etc. O quieres seguir el otro camino por el cual vas a mantenerte bien, estable, en buen peso, no vas a tener enfermedades, o sea, a lo largo del tiempo. Entonces, ellos escogen. ¿Sigo este camino o sigo el otro camino? ¿Y qué debo hacer para escoger este camino? O sea, ¿qué debo hacer para mantenerme en este camino? Entonces, ahí nosotros lo ayudamos a tomar sus decisiones. Este es un modelo del automanejo. Es decir, cómo nosotros realizamos esta entrevista. Y acá hay un modelo de 5 A's, en el cual, por ejemplo, la primera etapa, averiguamos qué conocimientos, qué creencias tiene el paciente, le aconsejamos como parte de su control, qué riesgos tiene y qué beneficios tendría si sigue por el otro camino, ¿no? El camino indicado, el camino correcto del cambio. Establecemos, acordamos objetivos con este paciente y luego lo asistimos, ¿no? O sea, como que lo apoyamos en resolver sus problemas, las barreras que pueda tener y estrategias de recursos que necesite. Y al final elaboramos su plan. Entonces, la idea es que este plan de acción personal se cumpla. Y en toda esta etapa lo apoyamos. Es un modelo de intervención. Bueno, creo que es esto, ya terminamos con esto. Vamos a terminar con este pensamiento. Entonces, este es un resumen de todo lo que nosotros trabajamos como médicos familiares con los pacientes con enfermedad crónica. Y bueno, es un resumen porque cada detalle, cada parte es amplio, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Para resumir, este es un pensamiento de William Osler que dice que es más importante conocer qué tipo de paciente tiene la enfermedad, porque en nuestro caso nos enfocamos más al paciente, a la persona, medicina centrada en la persona, a ver qué clase de enfermedad tiene el paciente. O sea, por eso es enfocarnos en la enfermedad, enfocarnos en los servicios de salud y no enfocarnos en las personas. Bueno, eso es todo. Gobierno del Perú. El Perú primero.